Ministro de Economía, Lucas Palacio, que lo tenemos hoy día presente en vivo Hola, en directo ministro. y en el matinal. Hola. Buenos días, ministro. Muy buenos días, ¿cómo están? De todas Bienvenida. estas medidas, usted sabe que evidentemente hay mucha crítica también, sobre todo con el tema del endeudamiento, del crédito. ¿Cómo lo analiza usted después a Sí. menos de 24 horas de haberse anunciado? Mira, primero, antes de la crítica está la angustia de la gente. ¿Ah? La crítica surge de la imposibilidad de hacer frente a la situación que se les viene encima. Y así como la situación de Angelina, la verdad es que hay muchísimas situaciones parecidas a la de ella en Chile. Y la verdad es que más allá, al menos ella tiene algo de ahorro, tiene algo de activo, pero muchas mujeres no la tienen. O sea, ya no tiene, ministro, porque está vendiendo su ropa. Está bien, pero todavía tiene su auto. Todavía Donde echar tiene mano, algo. si Lo que quiero decir es que hay mujeres. En Chile la pobreza tiene rostro de mujer. No hay que olvidarse nunca de eso. Las mujeres más pobres de todas son mujeres y más pobres aún son las madres solteras. Y ahí tenemos un problema gigantesco como sociedad. Y es el momento de poder apoyarlas a ellas en mayor medida. Y la recuperación yo pienso que también va a tener rostro de mujer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resucitar el sentido de comunidad en nuestra sociedad. Hemos ido construyendo una sociedad muy individualista, muy exitista y muy sobreendeudada por lo mismo. Y ahora donde lo que hemos visto en las poblaciones, sectores más humildes, es que la gente entre ellos también se están ayudando y está surgiendo un sentido de comunidad que es fundamental para una economía también sana, Que ahora para un habíamos intercambio entre personas que sea sana. Y yo pienso ahí que las mujeres tienen mucho que decir porque tienen esa sensibilidad. ¿Sabe que yo lo escucho? Y claro, por un lado, uno se siente orgullosa también de tener un país donde la gente sale adelante, donde nos ponemos todos juntos de pie, colaboramos y hoy día vemos que sacamos lo mejor como sociedad. Pero también esa misma gente que cree en ese mérito, que trabaja de sola sombra, que sabe que las cosas cuestan, dice, estoy en una pandemia tan profunda que no me queda nada. Y lo que necesito es una ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿esta es una ayuda real? ¿Hay un esfuerzo del Estado por acudir a la protección de la gente? ¿O nuevamente se le está pidiendo a la gente que hagan el esfuerzo, por ejemplo, de contraer un crédito para después pagarlo? De reprogramar los dividendos para no pagarlos hoy, pero pagarlos en el futuro. La gente siente que siempre al final se trata del esfuerzo propio. ¿Cuándo el Estado protege a la clase media? A ver, no es esfuerzo de uno o de otro. Yo creo que aquí todos vamos a tener que hacer esfuerzo. El Estado sí está haciendo el esfuerzo. De hecho, se llegó a un acuerdo que es transversal políticamente para endeudar más al Estado y estamos pasando de una deuda, bueno, es una lata hablar de números, pero del 28% al 45% en un par de años. Y eso es muy significativo, es decir, el Estado se está endeudando y está gastándose todos los ahorros que ha venido juntando las últimas décadas. Más opciones para tampoco poder... habían, era minuto de echarle Entonces, mano a nosotros eso, ¿no? somos actualmente, nos ha pasado lo mismo que le está pasando a mucha gente. Somos un país que creció muy rápido quizá. La gente se endeudó mucho para crecer, yo creo que eso es un error que tuvimos como sociedad. Y ese bicicleteo que fue generando la gente muchas veces, al primer tropezón se dio cuenta que existía una vulnerabilidad muy profunda. Y eso es lo que estamos observando en nuestra sociedad. Ahora, están todas las cartas sobre la mesa. Las medidas que se anunciaron ayer no son la panacea, no son la solución completa a todos los problemas de la clase media, pero sí son algunas alternativas que les podrían permitir a algunos de ellos poder superar de mejor manera esta etapa. ¿Usted cree que se van a ir perfeccionando esta semana alguna de esas medidas? Por ejemplo, el tema de los dividendos, que hay gente que tenía que estar prácticamente al día, 29 días de deuda, cuando la gente tiene hasta más de 3 meses. Bueno, sin ninguna duda que se van a ir perfeccionando. Una de las cosas que hemos intentado hacer durante el desarrollo de estos meses que llevamos de pandemia es tener la mayor cantidad de herramientas y la flexibilidad suficiente para poder atender a distintos grupos. Si hubiera una pura medida, Nacho, que resolviera todo, sería re fácil. Lo que pasa es que aquí tenemos distintos tipos de personas. En el caso de Angelina tiene una situación completamente distinta a la que pueden estar viviendo un montón de otras personas. Entonces hay que tener distintas herramientas para poder llegar a ello. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos desde el gobierno central, pero también tienen los municipios. Yo fui concejal de Puente Alto 8 años, viví en Cunco, Vilcún, trabajé en esos municipios. Están en crisis absoluta también ellos. Y están todos en crisis y uno de los problemas es que todas las herramientas que tenían en este caso los municipios para llegar a la gente llegaban siempre a los mismos. Y hoy en día eso también nos está pasando. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, tenemos un problema. Me ha llegado un montón de gente que no saben cómo funciona, cómo se postula. ¿Por qué no quedó? O por qué no quedó, esas cosas hay que ir perfeccionando. No, pero no solo no quedó, sino que no se enteran de que existen estas herramientas. Sí, o no están en el registro social de hogar. No está en el registro social sé. de hogar. Entonces tenemos por delante un desafío muy grande también de poder comunicar toda esta batería que es súper compleja de comprenderla porque son muchas, digamos, medidas que atienden a distintos sectores. Ministro. Uno de los sectores es este sector de la clase media que
es un sector de la clase media. La clase media es enorme. Entonces uno no puede decir, ya, estas son las medidas para toda la clase media. No, estas son medidas para un sector de la clase hay gente media. que igual va a quedar fuera. Sí, pero hay mucha gente de clase media, entendemos que es súper heterogénea la clase media, la misma Angelina, que se preguntan, ¿no es hora de que haya una transferencia directa? Angelina decía que a lo mejor se puedan condonar o congelar algunas deudas. ¿Ese tipo de medidas no son factibles para este grupo de la población? Porque en grupos más vulnerables hay transferencias directas. Sí, mire, este es un equilibrio. A ver, esta es una crisis, entiendo la pregunta y voy a ir al tiro para allá. Esta es una crisis que la única certeza que tiene es que se va a terminar en algún momento. Ojalá lo antes posible, ya estamos viendo mejores cifras, ojalá que estas se mantengan porque de esa manera podemos ir reactivando la vida social que tenemos, el intercambio social, y esa es la verdadera solución. Lo que haga el Estado son solo mitigaciones. Yo quiero dejarlo bien claro eso. El Estado no tiene la capacidad, ni este Estado ni ningún Estado en el mundo, de solucionar una crisis tan profunda por tanto tiempo como la que estamos viviendo. La única manera es poder ir compatibilizando estas ayudas, que son apoyos, con ir reactivando a poco la economía para que la gente vuelva a poder trabajar. O sea, que encuentre la Angelina que está escuchando, que encuentre pega. Ahora, la solución de la Angelina... Sí, háblele, ministro, la Angelina sí, mira, está escuchando. la solución de Angelina, a lo mejor alguna de las medidas de ayer la puede ayudar, ¿cierto? A lo mejor, por ejemplo, lo del crédito hipotecario. A lo mejor puede pedir este crédito, que es, la verdad es que este crédito es un préstamo blando, un préstamo solidario que entrega no el banco, sino entrega la Tesorería General de la República. Eso era un costo muy significativo para el Estado porque hay que financiar eso. Pero a ella le rechazaron la reprogramación de dividendos. Es que lo que pasa es que eso era antes de esta medida. Usted dice que ella debería repostular y ahora sí debería tener acceso a no 3, sino que 6 meses. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Aquí hay, de las 4 medidas que se presentaron ayer, hay 2 que requieren proyecto de ley. Una es el préstamo blando de Tesorería General de la República, que la verdad es que es un préstamo a costo cero. Sí. Y si la persona después no lo puede pagar, no lo paga. Entonces, eso es algo positivo para la gente que está dentro de ese subconjunto, que son 605.000 personas. ¿Ya? No son todos los chilenos, ni toda la clase media, son 605.000. ¿Qué se necesita para postular ese crédito? Se necesita tener ingresos sobre los 500.000 pesos y en los últimos 3 meses haber disminuido hasta en un 70% los ingresos. Y en el caso del dividendo, que a ella no se lo aceptaron. Ya, en el caso del dividendo pasa lo siguiente. Inicialmente, hay 316.000 créditos hipotecarios que han sido reprogramados, de un total como de 1 millón más o menos. O sea, solamente un tercio. ¿Ya? A lo mejor eso fue lo que le pasó a Angelina. Ahora, con este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es que vamos nosotros a respaldar con una garantía la reprogramación de créditos que no va a ser opcional, sino que va a ser obligatoria si se cumplen con las condiciones. ¿Y dónde voy a mi banco y va a ir a su banco? Oiga, efectivamente. Y para eso tiene que aprobarse la ley, un proyecto de ley que se va a presentar esta semana, porque eso faculta al Estado a que respalde el crédito hipotecario de las personas. Claro, si yo soy riesgosa, el Estado me respalda. Pero si estoy morosa, ¿me lo van a dar igual si estoy en DICOM o si tengo más de 29 días de deuda con el sistema bancario, que yo creo es la realidad de gran parte de Lo que se planteó ayer es que tiene que tener, no puede tener una deuda o una mora de más allá de 29 días. Ahora, eso va a ser una complicación. Yo creo que hay un espacio para poder perfeccionar eso. ¿Qué le pasa a usted con eso? Porque ¿sabe lo que pasa? Que al banco tampoco le conviene eso. El negocio del banco es prestar plata que después se la devuelva. Sí, claro. No es que se haga cargo después de las viviendas. Imagínense el banco haciéndose cargo de todas esas viviendas. Yo creo que ahí hay un espacio como para poder ¿Pero qué le pasa a usted con eso? Que hay una gran... Mire, usted está hablando. 316.000 se condonaron de 1 millón. O sea, la cantidad de gente que debe tener más de 3 meses de deuda... Se reprogramaron. Claro, se postergaron 3 cuotas. ¿Qué le pasa a usted con esos 29 días de demora cuando la verdad es súper irreal? ¿Se podrá cambiar? Mira, lo que pasa es que después tampoco generalicemos. Hay para algunas personas que es más irreal que para otras. Por eso es que hay que buscar las herramientas para cada uno de esos subconjuntos. Y tampoco, y la verdad es que yo he dado muestras públicas de no ser un defensor acérrimo de los bancos, ni mucho menos. Yo lo he criticado. Pero no nos conviene tener un sistema bancario que se empieza a debilitar. El Fondo Monetario Internacional ya lo dijo. Hay muchos países que han estado debilitando su sistema crediticio, bancario, y finalmente eso nos va a dificultar de cara a la reactivación porque vamos a necesitar también un sistema bancario. Te van a pedir de todo y ¿Por no te qué van a dar razón? el Porque los bancos, el 90% de la plata que prestan es de los cuentas correntistas o de gente que tenemos nuestros ahorros ahí. 9 de 10. Entonces 9 de 10. 9 de 10 pesos, sí. ¿Cierto? Entonces hay que ir manteniendo ciertos equilibrios. Esta es una situación que estamos pasando
extraordinariamente dura socialmente. Esto es una crisis, no es una crisis económica, ni siquiera una crisis sanitaria, es una crisis social con un montón de aristas. Lo único bueno es que pienso yo que se están viendo la posibilidad de que vaya disminuyendo y eso nos permite ir tomando ciertos sectores de la economía para empezar a trabajar. Algunas regiones, por ejemplo, están mucho mejor que otras. Y eso es bueno decirlo claramente. En Chile tenemos varios países en uno. Es muy distinto comparar lo que es Tarapacá, que lo que es Chiloé. Son situaciones distintas, incluso la cultura de la gente es distinta. La Angelina la veo atentamente escuchando la opinión y eso nos va a permitir, si nosotros nos cuidamos, si nos damos cuenta que vamos a convivir con esta enfermedad durante muchos meses más, y nos cuidamos, estamos con mascarilla, nos cuidamos nosotros también para cuidar a la población de mayor riesgo. Ya se está viendo una disminución del uso de las camas UCI y eso nos da algunas posibilidades de poder atender de mejor manera a la gente que caiga en una situación más complicada por el coronavirus. Entonces, eso nos va a ir permitiendo ir tomando ciertos sectores y volver a trabajar. Tenemos que reactivarnos porque además tenemos que reactivar el ánimo, Carla. Sí, claro. Pero sí, hoy estamos todos sumidos en una nube negra. Sí. Y eso no es bueno ni para los sanitarios, ni para lo social, ni para lo económico. No, ya viene ni la para otra nada. pandemia, ministro, que hemos hablado, que tiene que ver con la mentalidad, también el tema de la delincuencia. Ministro, de las acciones hoy, le quiero preguntar por el tema del subsidio al arriendo. Cuéntenos cómo, dónde postulo, cuéntenos todo eso. ¿Quién puede acceder? Tiene su Por favor. torpedo, ministro. Es que es muy reciente el anuncio también. Sí, y no me quiero equivocar, así que un No, segundo. búsquelo Ya, nomás. subsidio para arriendo. Y no está el doctor Ugarte también son puede cin- hacer preguntas aquí. Yo llego. Son 50.000 cupos. Se aumenta el subsidio de 120.000 pesos a 150.000 pesos y se amplía el valor máximo de arriendo de los 315 lucas a 400.000 pesos. O sea, yo puedo estar pagando 400.000 pesos y en vez de darme 120 me darían 150. Si tú estás pagando 400 lucas por un arriendo, por ejemplo, ¿Ya? y tus ingresos disminuyeron en más de un 30%, entonces tú puedes postular a esto y puedes recibir hasta 150 lucas mensuales por 3 meses, me parece son 3 meses, por 3 meses, y eso te ayuda a... Esa no es la solución, pero sí te ayuda a Ya, mitigar te ayuda unos meses, el pero me impacto. llama la atención, Gino, al tiro. Sí. Solo me llamó la atención lo de los cupos. Los de los cupos es porque ese es el universo que existe de personas con las características que permiten No, acceder, no. o porque uno llega tarde y se acabó el No, porque el beneficio. todo esto funciona complicadamente a través de todo un ámbito presupuestario. Entonces lo que se hace es que se suplementa presupuestariamente estos 30 millones de dólares que vale esta medida, y después se observa cómo funciona la oferta y la demanda de por estos ¿Cuánta cupos. gente postula? Claro, y si es necesario, bueno, por eso es lo que ha dicho el ministro Briones, que aquí existe flexibilidad, porque si efectivamente este grupo resulta ser muy significativo, Habrá que ampliar los muchas veces, entonces habrá que ampliar los cupos. Ya. Ministro, ¿cómo se acredita esta reducción de un 30% del presupuesto que tiene, por ejemplo, una familia justamente para hablar del subsidio de arriendo? Claro, porque- ¿En cuánto tiempo tiene que ser solo en época de pandemia? Porque hemos visto distintos casos, no solo el de Angelina, que se ha visto bien golpeada la economía familiar desde el estallido social, no solamente ahora. Sí, mira, es que en este caso son como está orientado para un tipo de grupo. Estos Sí. son grupos que tienen ingresos formales y que lo han visto disminuir. Ya. Ya sea porque son independientes o porque están contratados por una empresa y la empresa se adscribió a la ley de protección al empleo, por ejemplo, cualquier otra disminución de ingresos. Ujú. Y si no está Entonces, en la es ley de distinto. protección al empleo, tengo que demostrar igual que No, bajó mi sueldo. puedes haberte quedado sin pega por el seguro de cesantía, que es un camino Que con- mucha gente paralelo. con trabajo a la que le han bajado el sueldo. Entonces leí en el... Es que también eso queda registrado, eso queda registrado Las liquidaciones. en todo el sistema de información que tiene el Claro. Estado. Ay, aquí quiero comentar algo también importante. Todo este trance que hemos pasado por la pandemia Sí. del coronavirus nos ha demostrado que es mucho mejor y mucho más seguro que la gente tenga ingresos formales, que estén formalizados. Este incremento de la informalidad lo que hace Sí. es que debilita a las personas y Ministro. debilita la capacidad que tiene el Estado de poder atenderlos. Nos, también. nos gustaría seguir hablando mucho de este tema con usted también, pero queremos agradecerle y a la Angelina también